La Ley de Educación Sexual Integral existe desde el año 2006, pero hasta el momento no ha habido una política pública para hacerla cumplirla como tal en las escuelas. Es por eso que muchas docentes son quienes deciden garantizarla en las aulas, para así poder hablar de respeto, autocuidado y poder prevenir violencias y discriminación. Soy Clara Chauvin y comenzamos un nuevo episodio de Colectivas. Conversamos con Candela Cavalaro, docente y militante feminista de la ciudad de Chajarí. Bueno, Candela, ¿cómo ha sido tu experiencia de militancia feminista en Chajarí? Has estado en uno de los grupos también que ha, digamos, comenzado esta movida en la ciudad. ¿Cómo ha sido todo este trayecto? Bueno, no fue fácil, ¿no? Justamente como vos decís, por ser las primeras que pusimos los debates de género en la calle, fue bastante complicada esa militancia. Pero bueno, nos acompañaba un poco la juventud, entonces eso nos daba pie a poder enfrentarnos a determinadas cosas. No fue fácil porque, como sabemos, Entre Ríos tiene una parte conservadora, en Chajarí más todavía, entonces costó mucho irrumpir con esos discursos. Pero ya digo, yo siempre hago alusión a que éramos jóvenes, o éramos más jóvenes, y entonces como que nos animamos a eso, digamos. No lo hice sola, lo hice con un grupo de compañeras. Bueno, esto tiene el feminismo también, ¿no? Nunca nos pensamos solas. Yo siempre las traigo a colación a ellas porque fueron mi sostén en muchos momentos, inclusive en los momentos en que esos discursos tomaron tanta relevancia que empezamos a ser hostigadas por eso, se nos empezaron a cerrar puertas, y en eso fue re necesario la red de mujeres que teníamos para poder igual quedar en eso y decir, no, lo que estamos diciendo es verdad, esto es real. Hicimos denuncias en su momento como bastante importantes. Estas redes de cuidado, ¿no?, que tenemos que armar siempre. Sí, sí. Nosotros lo que pasa es que empezamos con este camino en 2011, o sea, hace un montón de tiempo. No es lo mismo hablar de ese feminismo en el 2018, ¿no? Donde teníamos otras miradas, teníamos otras herramientas. Nosotros fuimos re kamikazes, o sea, en 2011 en Chajarí diciendo legalicemos el aborto, o sea, eso fue un montón. Hoy lo veo, digo, con la edad que tengo y con la trayectoria docente encima, que uno empieza a mirar como con otros ojos, y digo, wow, qué valientes, porque claro, obviamente que fuimos una molestia en su momento para la sociedad de Chajarí. Lo seguimos siendo, pero digo, en ese momento fue un montón. Y fue necesario porque después lo que conseguimos fue que el Estado, que el gobierno municipal cree espacios que no había en Chajarí, como espacios que atiendan a las necesidades de las mujeres, que se ocupen de la violencia. Una vez que nosotras logramos eso, un poco nos fuimos corriendo de ese espacio de militancia en la calle, ¿no? Pero nos fuimos corriendo también por esto del autocuidado, porque fue tan hostil eso que muchas decidimos corrernos un poco porque hemos pasado por momentos bastante complicados. Además que en comunidades más chicas te conoces más y quedas mucho más expuesta también. Sí, totalmente. Sí, quedamos muy expuestas. Yo lo viví, digamos, como yo siempre era la que por ahí me animaba más a hablar en medios y demás, sí, mucha exposición. Que después, como a veces, digamos, en algún punto te ayuda y a veces también eso, te cierra puertas. Hay lugares donde, bueno, por ahí nunca más me volvieron a abrir la puerta, pero bueno, se abrieron otras. Así que eso también hubo que aprenderlo en ese camino, ¿no? Y bueno, recién mencionaste, ¿no?, sos docente. ¿Cómo ha sido también llevar estos temas al aula, trabajar ESI con adolescentes? También cómo ellos reciben todos estos temas, cuáles son sus inquietudes, cómo es ese trabajo diario. Bueno, yo justo cuando decidimos esto de corrernos un poco de las calles, justo entro a ser docente, digamos, a hacer mi práctica docente. Y encontré en la escuela mi lugar también de militancia ya desde otro espacio. Así que bueno, también fue una irrupción porque
Yo claramente soy una docente que piensa sus clases y su práctica desde la perspectiva de género, entonces obviamente en las instituciones también eso hacía ruido. Llevó un tiempo a que se acostumbren, hubo que hacer todo un trabajito de hormiga para que, bueno, para que empiecen a incorporar esto. Y hoy en día lo bueno es que después de 8 años de docencia, puedo decir que hay compañeras que se sumaron, que hoy, por lo menos en la escuela en la que trabajo, está, la ESI está, se trabaja, los gurises tienen información. Uno empieza a ver, digamos, los cambios que provocó la ESI en estos años que está la ley vigente. Que una veces parece que no, pero en realidad en determinadas cosas te das cuenta que sí, digamos. Cuando yo empecé a trabajar teníamos índices de embarazos no intencionales súper elevados en la escuela. Hoy en día eso ya casi no pasa. Y yo creo que eso tiene que ver con la ESI, digamos. Después otras cosas más, ¿no? Los chicos pudiendo elegir, pudiendo hablar. Hoy podemos hablar de la posibilidad de decidir, ¿no? De aborto, decir aborto en la escuela, que esa palabra era como no, innombrable, nadie la podía decir. ¿Cómo fue justamente poder trabajar el aborto una vez aprobada la ley en el 2020? Bueno, yo tuve varios problemas, varias idas a la dirección por ese tema. Pero bueno, siempre fue como ir de la mano con, bueno, hay una ley, esto es un tema de la ESI, hay que trabajarlo, los chicos necesitan información. Los chicos también preguntan, ¿no? Tienen inquietudes respecto a estos temas. En el momento que estábamos en el debate de la ley, obvio, o sea, yo era la docente a la que le iban a preguntar y bueno, había que contestar. Así que bueno, costó. Hoy, bueno, están un poco más tranquilos, no quiere decir que esté del todo abierto ese debate, pero por lo menos, ya digo, poder nombrar la palabra en una institución escolar, eso ya es un montón. Por lo menos en Entre Ríos, hay otras provincias que están más avanzadas tal vez con los recorridos en ESI. Nosotros no tanto, más allá de que se hizo estos últimos años un gran avance porque hubo muchas capacitaciones, como mucho trabajo para que los docentes tengamos herramientas también en el aula para eso. Viste que la ESI como eje transversal, tipo vos tenías que elegir si querías o no capacitarte, digamos, era como un cursito, un tallercito que vos elegías hacerlo o no. Y hoy en día muchos aprendimos de que no, eso es esencial, o sea, la ESI primero, la ESI sostiene todas las demás prácticas, todas las asignaturas. Además, cuestiones que más allá de que cuestiones tienen que ver con, obviamente, con la sexualidad, también ver otros temas como discriminación, como también cuestiones como para los chicos desenvolverse en entornos digitales, que también es un espacio que forma gran parte de sus vidas y donde también pueden estar expuestos a violencias. Sí, totalmente, totalmente. Y que muchas veces están tan naturalizadas que ni ellos dan cuenta de que esas situaciones son situaciones de violencia. Ahí es donde estamos o debemos estar los docentes para justamente poder decirles, chicos, a ver, miremos esto, qué está pasando, estas situaciones que hablamos tanto de el bullying, el acoso escolar en la escuela, bueno, eso está atravesado por situaciones de violencia sistemáticas a las que hay que revisar, digamos, y hay que atender. Y bueno, y hablándolo con los gurises, como me gusta decirle a mí, ellos lo entienden, digamos, y es como que dan cuenta, es la única manera de desarticular las violencias, digamos, con información, que nos interpele, que nos diga, bueno, che, yo quiero hacer esto, yo quiero reproducir esto, o no. Eso me parece que por ahí pasa con esto de los entornos digitales. Ellos están todo el tiempo ahí, bueno, hablemos de qué ocurre ahí o de cómo nos vinculamos en los entornos digitales. Yo, además de profesora de historia, formación ética, soy tutora, trabajo mucho con las familias y en el lugar donde trabajo las familias muchas veces agradecen que nosotros demos esa información. Porque a veces te dicen, y yo la verdad que a veces no sé cómo hablar en casa, no sé qué decirle, porque somos generaciones que fuimos educados sin ESI. Eso siempre lo charlamos, por lo menos la mía, nosotros sobrevivimos la escuela sin educación sexual. Entonces, tuvimos que educar de grande. Claro, tuvimos, y bueno, hicimos como pudimos, sobrevivimos, digo yo, ¿no? Y bueno, todavía nuestro trabajo fue mayor porque después tuvimos que deconstruirnos, tomar otras teorías, como revisar un montón de cosas. Aprendizaje que nunca se termina, ¿no? Que uno está siempre obvio, ¿no? aprendiendo cosas nuevas.
no, nunca se termina. Nunca, por eso estamos tan estresadas. No, nunca se termina. Que eso es lo que tiene por ahí el feminismo, ¿no? Esta posibilidad de todo el tiempo estar revisándonos y mirando. Esto que nos pasa, de que hay tanta información también, hace que todo el tiempo como que estemos mirando, che, esto me hace un poco de ruido. Después de 2018 fue tanta la avanzada que hubo también dentro de nuestro movimiento, que un poco también se mezclan discursos y cosas y una vez se tiene que decir, bueno, a ver, pará, de qué estamos hablando, por dónde vamos, ¿viste? O por lo menos a mí me pasó eso, ¿no? Como que yo sentí que el 2018 fue tan fuerte la construcción que hicimos, que esa ola que nosotros denominamos a veces nos pasó por encima, ¿no? Como que fueron re grandes las construcciones que hicimos que por ahí ni nos dimos cuenta. Cuando salimos de la ola estábamos como, wow, ¿qué pasó? Pero bueno, era como todo este trabajo que veníamos haciendo explotó, digamos. Y bueno. ¿Cómo seguir trabajando estos temas, sobre todo cómo seguir sosteniendo la ESI en un contexto en donde se ha derechizado muchísimo la política, ¿no? Esto se ve sobre todo en cuáles son los candidatos que hoy están más miden en lo que son las próximas elecciones, y sobre todo teniendo en cuenta cuestiones como la que sucedió recientemente en Ciudad de Buenos Aires con este 0800 vida, que va totalmente en contra de leyes como por ejemplo la IBE. En este contexto, digamos, ¿cuáles te parece que son las formas de seguir resistiendo, ¿no? Y poder hacer que estas cosas no desaparezcan, estos debates no desaparezcan, sobre todo en las escuelas, que es tan importante. Y sí, bueno, nuestra herramienta es el voto, ¿no? Y ser conscientes de que todo esto que ganamos, lo ganamos por la construcción ciudadana que hubo respecto de esto, que son derechos que no tenemos que negociar. En eso creo que por lo menos hay sectores que estamos conscientes de que eso no se puede perder. Obviamente que siempre los sectores conservadores son antiderechos, van en contra de las cosas que nosotros conquistamos, ¿no? Pero bueno, hay que seguir educando para que entre todos digamos, no, yo esto no lo quiero perder, digamos, esto no puede faltar. Y eso se logra con educación, por lo menos desde mi parte yo lo hago educando, ¿no? Educando de que la participación ciudadana es importante, porque también está este discurso como de no participar, la política no sirve, bueno, no. Sobre todo en adolescentes que van a votar por primera vez. Claro, sí. Yo lo hablo mucho con mis estudiantes, bueno, como dije, doy también formación ética, y creo que es re importante eso, recuperar esto de, son ciudadanos, o sea, con 16 años ustedes pueden votar, tienen que ser responsables de ese voto, de esa elección que hacen, y bueno, para eso hay que conocer. A veces la escuela, o el sistema educativo más que la escuela, como que hay contenidos que se borraron, ¿no? Como que se sacaron, que no fue adrede obviamente, pero creo que hay que volver a eso, ¿no? Bueno, hablar de qué son las ideologías, de qué se trata, qué es ser ciudadano, qué es tener el derecho al voto y lo importante que es la participación. Nosotros, o por lo menos en Chajarí, los chicos participan muy poco de cuestiones políticas. Sí participan del deporte, se involucran y todo, pero en lo político es como que hay esa mirada de, no, una mirada negativa respecto de las construcciones políticas, de la militancia. Pero bueno, la única forma de resistir es eso, es cuidando lo que tenemos, es luchando. No sé si ahora la manera es en las calles, perdimos un poco las calles. Bastante. Sí, eso iba a mencionar, ¿no? Sobre todo el tema de la pandemia ha hecho que el ocupar las calles haya bajado un poco, digamos, su nivel de participación. Sí. Sí, porque también, ya digo, muchas sentimos la exposición de nuestros cuerpos, creo. Hubo muchas violencias también ahí en esa calle. Entonces, cuando vino la pandemia, quedamos un poco más como que también nos gustó, es un lugar de comodidad, ¿no? Y también son secuelas de la pandemia. Eso también lo vemos en la escuela. Hay muchas secuelas de la pandemia de las que no nos hacemos cargo. Una es esa, el que perdimos, esas redes que teníamos y que habíamos construido, muchas se rompieron. Ahora estamos como volviendo de a poco, tratando de reconstruir, pero fue difícil sostener las redes en pandemia.
Bueno, justamente, ¿no? Has tenido esta trayectoria militante desde hace tanto tiempo. Bueno, el primer Ni Una Menos de alguna manera fue una bisagra, pero hay en muchos espacios esto es una construcción que lleva muchísimo más tiempo. ¿Cuáles te parecen hoy que son los próximos pasos a seguir, digamos? ¿Cómo nos ves hoy como militancia feminista, que ya más o menos estuviste explicando? ¿Y cuáles te parece que son los objetivos hacia adelante, ¿no? Porque durante mucho tiempo conseguir la ley del aborto legal era una bandera común y era lo que principalmente nos unía, ¿no? ¿Cuáles te parece que son los pasos ahora? ¿Cuáles te parece que son esas banderas o esos debates que hay que seguir sosteniendo, teniendo en cuenta este contexto tan complejo que estamos viviendo? Sí, bueno, a mí lo que me pasa es que yo siento que tenemos que construir feminismos más desde nuestro territorio. Porque a veces esas banderas, como vos decís, el aborto fue una bandera que nos unió porque era una necesidad histórica. Después hizo que haya necesidades que nosotros teníamos en las provincias que quedaron como un costado, ¿no? Y por ahí hay otras necesidades en nuestras provincias, feminismos más territoriales. No tengo bien en este momento presente cuál sería la agenda, porque creo que la tiene que construir cada espacio. A veces estamos en contacto con chicas de Concordia o de Paraná y las necesidades no son las mismas, y eso que estamos dentro de la misma provincia, ¿no? Nosotros en Chajarí tenemos todavía sin resolver las cuestiones de violencia de género, de qué hacemos con las mujeres después que denuncian, que digo, son cosas básicas, son cosas que nosotros ya hablábamos en 2011 y estamos en 2023, y si bien hay un acompañamiento del Estado, después queda como en el aire de qué hace esa mujer, ¿no? No sé si yo tengo las respuestas a eso. Sí creo que hay que seguir mirando a ver, bueno, cuáles son las necesidades que tenemos acá hoy. El tema es también cómo sobrevivimos las mujeres en el marco de una crisis, sosteniendo todo lo que tenemos que sostener. Todavía seguimos peleando por las tareas del hogar, o sea, por eso digo, hay cosas básicas que todavía nosotras no pudimos resolver. Y que nos pasa a todas, ¿no? Militantes, no militantes, las mujeres vamos, laburamos y volvemos a nuestra casa y nos seguimos haciendo cargo de las tareas del hogar. Y son cosas que todavía nosotras no pudimos romper, ¿no? Y obviamente, sí, el cuidado también tiene que ver con eso, con el cuidado de nosotras mismas. O sea, las violencias, siempre lo decimos, no es solamente un golpe, son todas aquellas cosas que a nosotras no nos permiten desarrollarnos libremente. Candela, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos.